¿Qué tal amigos? Para el día de hoy tenemos Habits and Routines using simple present. Alright? So remember, questions like does your father brush his teeth after each meal? How often do you visit your grandparents? What is the first thing you do when you wake up? Todos estos interrogantes nos llevan a qué? A lo que es nuestra rutina diaria, ¿verdad? Y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo poder elaborar esas oraciones para contar lo que normalmente sucede from Monday to Friday. Entonces tenemos four keys to understand simple present. Cuatro claves para entender el simple present. Number one, ¿cómo elaboro oraciones en simple present? Y es entonces aquí que tenemos la estructura de las oraciones en simple present. Va un subject pronoun que puede ser I, you, we, they, he, she, it, proper names, un verbo, ¿sí? En forma base o conjugado en tercera persona. ¿Cómo es conjugado en tercera persona? Bien, para conjugar el verbo en tercera persona debemos considerar tres reglas importantes, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. El complemento y las expresiones de tiempo, time expressions, que pueden ser from Monday to Friday, de lunes a viernes, on weekends, los fines de semana, on Saturdays, Sundays, ¿sí? Entonces, estructura principal de una oración, subject, verb, complement and time expression. Los pronombres I, you, we o they van acompañados con la acción, con el verbo, en su forma base. No llevan ningún tipo de conjugación. Pero ojo, cuando el subject pronoun es he, she o it, ahí surgen unos pequeños cambios y son tres reglas. Vamos a ver la primera. Number one, agregar una S a los verbos con los pronombres de tercera persona. He, she o it. ¿Sí? Dice, ojo, solo en oraciones afirmativas. For example, tomemos el verbo play. He plays at school every afternoon. ¿Sí? Una oración afirmativa, el pronombre es he. Ok, le puse la S al verbo. Si redacto la misma oración, pero cambio el sujeto, ¿sí? They play at school every afternoon. Ellos juegan en el colegio todas las tardes. Allí en esa oración el subject es they. Por ello, el verbo play no lleva S. ¿Sí? De regla number one. Y ojo, la regla number one es la que se aplica en la mayoría de los verbos. ¿Sí? Work, dance, run, ride, see, cook, read, write, sing, drink, eat. En todos. ¿Sí? Pero ojo, la regla número 2 nos dice, un momento, atención con los verbos X, los verbos que terminen en X, SH, S, O, CH. A estos verbos les vamos a agregar ES. ¿Sí? Cuando el pronombre es tercera persona. He, she o it, e igual, solo en oraciones afirmativas. For example, uh, she brushes her teeth after dinner. ¿Sí? El verbo brush termina en SH. Lo estoy articulando con el pronombre she, por ello le coloco ES. ¿Sí? La misma oración. We brush our teeth after dinner. En la segunda oración, el pronombre es we, entonces el verbo queda en su forma base, en su forma original. ¿Listo? Allí tenemos algunos otros ejemplos de verbos que terminen en ch, por ejemplo, watch, ¿sí? Teach, wash the dishes, go to school, miss the bus. Y regla número 3, para conjugar los verbos, debemos poner atención a los verbos que terminan en consonante más y. A ese tipo de verbos lo que hacemos es quitar esa y y agregamos i latina es. Cuando el pronombre sea tercera persona, he, she o it, y solo en oraciones afirmativas. Por ejemplo, Tom studies English at home. ¿Sí? Si cambio el sujeto de la misma oración, y ya no hablo de Tom, sino de Tom and Susan, en ese sujeto son ellos, estoy hablando de ellos, obviamente entonces el verbo no lleva cambios. ¿Listo?
Perfecto. Tengo aquí un ejemplo, el verbo buy. ¿Sí? El verbo buy no cumple con esta regla número 3 porque termina en vocal e y, entonces ningún verbo que tenga una terminación así puede aplicar a este tipo de regla. Y para el cierre de esta clave número 1, entonces también agregamos pues las expresiones de tiempo que están allí para trabajar en oraciones en simple present. Ok, vamos con el siguiente audio en el que Khaled, Taomi, Karima y Bruno nos van a contar un poco acerca de sus rutinas diarias, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar. Track 39. Hi, I'm Caleb, and I am from Sydney in Australia. On Tuesdays and Fridays, I have piano lessons in the morning. On Monday evenings, I play football with my friends. In the evening, I read or watch TV. Hello, my name's Tohomi, and I'm Japanese. I have lunch and dinner at home with my parents. I talk to my parents while we eat. We talk about school and work. After lunch, I usually have a nap. Hi, friends. I'm Karima, and I'm French, from Paris. I love weekends because it's my free time. I get up late, but I help my mom at home. I go to the cinema, visit my grandparents, or go out with friends. Hello, my name's Bruno. I'm from Argentina. Afternoons are great here. I study English at 2 p.m. Then I play chess at 4 p.m. Later, I do homework after 6 p.m. In the evening, I watch the news and go to bed very early. Alright, so this is one exercise you will have in your homework activity, okay? So let's go with do and does. ¿Qué es el do y el does? Entonces, key number 2, clave número 2 para entender el simple present. Vamos con el do y el does. Bueno, entonces otra de las cosas importantes que debemos saber aquí para el simple present es conocer el do, el verbo to do. Es muy importante porque tiene tres funciones. ¿Sí? Función número 1 es un verbo, es una acción. ¿Sí? Función número 2 puede servir como auxiliar de pregunta y como auxiliar de negación. ¿Cuáles son las formas de su escritura? Ok, entonces tenemos do y does. Do para los pronombres I, you, we o they. Y does para he, she o it. ¿Listo? Observemos cómo sería la forma de verbo. ¿Sí? Do homework, hacer la tarea. Do chores, hacer oficio. Do a good job, hacer un buen trabajo. ¿Sí? Do research, hacer investigación. And etc. Y muchas otras que están allí. ¿Listo? Como verbo. Como auxiliar de pregunta. Entonces, inicialmente hemos establecido la estructura sujeto, verbo en forma base, complemento y expresión de tiempo, ¿sí? Pero cuando voy a hacer una pregunta en simple present, consideraré el uso del do y el does al inicio de esta estructura. ¿Estamos? El do para pronombres I, you, we o they y la forma does para he, she o it. Y el verbo va en forma base. Por ejemplo, does he play the piano? En esta oración, el verbo play no va con la S, no va conjugado a pesar de estar utilizando el pronombre he. ¿Sí? El verbo debe ir así.
en su forma base. ¿Listo? Tenemos más ejemplos allí. Does she play chess? Do they study from Monday to Friday? Do we have math lessons on Wednesdays? Do you play soccer? Entonces aquí tenemos un ejercicio que dice encuentra el error. Are you do your homework in the evening or at the weekend? No. La forma correcta sería do you do your homework in the evening? ¿Sí? ¿Haces tú la tarea en la noche, el fin de semana? El primer do es la forma de auxiliar de pregunta. Y el segundo do es el verbo como tal, la acción de hacer la tarea, ¿sí? You go to bed early or late. Do you go to bed early or late? Do have you lunch at school? No way. Do you have lunch at school? Do you watch TV before you go to school? Bueno. Y entonces, ¿cómo pueden ser las respuestas? Las respuestas a las preguntas con do o das pueden ser largas y cortas, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, does he sing the song? ¿Canta él la canción? Respuesta larga. Yes, he sings the song. Sí, él canta la canción. Respuesta corta. Yes, he does. Does he sing the song? No, he doesn't. Forma corta. ¿Sí? Muy bien. No olviden que este es el quick review que tenemos del first term. Y como auxiliar de pregunta, tenemos de negación, perdón. Entonces tenemos que para he, she o it, la forma sería doesn't o does not. Y el verbo va sin conjugación. Ya no lleva s, ya no lleva es, nada. Solito. I, you o we o they van con don't o do not. For example, we do not dance in the disco. Yes. Muy bien. Third key to understand the simple present. Tercera clave para entender el simple present. Los adverbs of frequency. ¿Sí? Entonces está claro que el simple present me sirve para hablar de hábitos y rutinas. Pero en medio de los hábitos y rutinas hay algunas actividades que se repiten con cierta intensidad, ¿cierto? Entonces es allí donde entonces nos apoyamos con los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never, ¿sí? Y cada uno de estos adverbios incluso me marca con qué porcentaje ocurre la actividad o la acción, ¿sí? ¿Y en dónde voy a escribir el adverbio de frecuencia? El adverbio de frecuencia va antes del verbo, como lo podemos observar en esta imagen, ¿sí? Solamente hay un caso en el que cambia su ubicación con el verbo. O sea, primero va el verbo y después el adverbio de frecuencia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el verbo es el verbo to be, ¿sí? Observen la imagen. Si el verbo es el verbo to be, entonces va al inicio y después va el adverbio de frecuencia. Miremos los ejemplos. I always brush my teeth after lunch. ¿Sí? Yo siempre cepillo mis dientes después del almuerzo. El verbo cepillar, ok, ubico entonces el adverbio de frecuencia antes del verbo. Pero en el segundo, donde dice it is usually warm and sunny, el verbo to be lo coloco primero y después coloco el adverbio de frecuencia. ¿Perfecto? Bien. Esta es una actividad que tengo propuesta allí para poder trabajar y hacer el énfasis de este tema en el lesson activity. ¿Listo? How often do you go to the movies? ¿Con qué frecuencia vas al cine? ¿Sí? Por ejemplo, Tom responde, I usually go to the movies once a month. Usualmente voy al cine una vez al mes. Ok. Entonces, aquí debo redactar en tercera persona. Tom usually goes, conjugo el verbo, porque estoy hablando de Tom. Tercera persona, termina en no, agrego es. Tom usually goes to the movies once a month. ¿Sí? Bien. Four key to understand simple present.
cuarta clave para entender el simple present y son las WH questions, preguntas WH, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la misma estructura de preguntas que tenemos con el do y el das, con la única diferencia que vamos a agregar las preguntas WH al inicio, antes del do y el das. ¿Y qué son las preguntas WH? Ok, tenemos when, cuando se trata de saber de momento, how, cómo, cuando se trata de saber de qué manera, who, quién, cuando queremos saber el que realiza la acción, ¿cierto? Where, cuando queremos saber acerca del lugar, en dónde, why, por qué, cuando queremos conocer la razón de algo, what, qué, y which, cuál, ¿sí? Lo mismo, después viene el sujeto, do o das, dependiendo del subject, y el verbo en forma base, ¿perfecto? Pero ojo, be careful, ¿sí? Algunos WH questions vienen acompañados de otras palabras, y allí cambia el sentido y el significado de su interrogación. Por ejemplo, how many, usted ya me está hablando desde cuántos, ¿cierto? How old, me está hablando de qué edad. How much, cantidad. How long, distancia. How often, con qué frecuencia, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando utilizamos el what time, what color, ¿sí? Perfecto. Ordena, entonces tenemos aquí pues un ligero ejercicio eh, para mirar el tema de las preguntas. Entonces, where does Charlie live? Sería la forma correcta, ¿cierto? What time do they go to bed? ¿A qué hora van ellos a la cama? How many holidays does she have? ¿Sí? Who do you go skiing with? ¿Quién vas a esquiar? ¿Sí? How often do they go on holiday? ¿Con qué frecuencia salen a vacaciones? When do they go camping? Ok. That's all, folks. Espero que este quick review nos ayude entonces a tomar ventaja de este tiempo. Perfecto. Bye bye.